¿Qué tal, dibúgrafos? Aquí estamos hoy comenzando una nueva serie que vamos a ir subiendo poquito a poco en el canal. ¿De qué se trata? Pues del rostro humano, pero abarcado de una manera diferente. Vamos a ir dibujando cada parte del rostro humano paso a paso con lápices de colores de forma hiperrealista. ¿Cómo va a ser esto? Pues hoy les traigo el primer capítulo de esta serie. Cómo dibujar un ojo hiperrealista con lápices de colores paso a paso, para que no se nos quede ningún detalle, porque la diferencia entre el dibujo hiperrealista y el dibujo tradicional consiste realmente en eso, en ir un pasito más allá, en ir al detalle. Este ojo que tenemos aquí detrás es el que le traemos hoy para dibujar. Un tutorial explicado paso a paso para que no te pierdas nada de este proceso. El iris, la pupila, la esclerótica, el lagrimal, toda la piel del borde, todo esto de aquí, cada detalle, qué herramienta vamos a utilizar, cómo la utilizamos, por qué elegimos esta herramienta y no otra, teniendo a mano pues muchas formas de enfrentar un proyecto hiperrealista. ¿Por qué vamos a hacer un ojo en macro? Muy fácil, porque es un ejercicio importante a la vista y cuando lo llevemos a una escala inferior iremos todavía trabajando muchísimo mejor cada una de esas áreas del ojo. La imagen de referencia te la dejo en la descripción de este vídeo, ahí abajo la tienes por si tú también quieres lanzarte y hacer este proyecto, ejercicio hiperrealista, como lo quieras llamar. Evidentemente, pues pocas personas van a dibujar un ojo de ese tamaño, pero creo que para saber bien cómo va cada sitio y cuando enfrentemos un proyecto nos pueda ayudar muchísimo mejor, este ejercicio es fundamental y no te lo puedes perder. ¿Por qué, Laura? Te explico fácilmente. Cuando empezamos a hacer un dibujo, yo por lo menos de un rostro, siempre empiezo por el ojo, porque la expresión le da la vida a todo. Una buena expresión, unos buenos ojos dibujados, pues ya es un buen avance y un buen comienzo para este dibujo. Entonces, ese brillo en la mirada, esa fuerza, ese detalle, ese realismo que vamos a lograr en el dibujo, pues no hay mejor ejercicio que saber qué detalle paso a paso de un área que a veces es tan pequeña, pero cómo podemos ir trabajando cada una de esas partes muchísimo mejor. Conocer bien las partes del ojo, qué detalles de un ojo claro, un ojo oscuro, pero más o menos las capas que vamos mezclando, las formas son muy parecidas. Respetar los brillos es importante, las pestañas. He elegido el ojo de una mujer pues porque tiene más pestañas voluminosas, porque tiene mucho más trabajo y porque realmente me ha dado un poquito la gana, la verdad es esa. Porque escogí una imagen que me pareció súper buena para compartir con ustedes todo este proceso. Por cierto, si no sabes de qué van las clases en Patreon, que siempre vas en directo y ves el mensaje, en Patreon tenemos clases los miércoles, a veces los domingos, dibujando a la misma vez que yo. Vamos haciendo todo el proceso, el avance, vamos compartiendo con ustedes cada uno de los pasos que vamos dando, vamos dibujando a la misma vez el proyecto, interactuamos porque son en directo. Tenemos un grupo de WhatsApp para compartir, para comentar los avances, cómo vamos evolucionando. Así que no es que yo te haga un curso y te abandono, sino que vamos haciendo un seguimiento de cada uno de los proyectos que vamos realizando. Porque en eso consiste, chicos, la evolución del artista, la evolución del dibujo hiperrealista. Porque pasas un curso, un proyecto, cómo enfrentamos los demás, con qué nos podemos tropezar. Pues yo creo que Patreon es una plataforma que está muy abierta a largo plazo para que tú vayas avanzando poquito a poco en este camino que no es de un día. No desesperes, no es de un día, es un proceso, es un camino que hay que recorrer poco a poco, avanzando dibujo tras dibujo, poquito a poco, hasta alcanzar el nivel de detalle que todos estamos buscando y el sitio donde tú también quieres llegar. Así que si eres nuevo en el canal y acabas de llegar, te quiero decir algo que siempre digo, pero que es así. En este canal te lo contamos absolutamente todo. Has llegado al sitio ideal para que vayas avanzando de mi mano y conjuntamente conmigo en este camino que es el dibujo hiperrealista con lápices de colores. Ahora sí los dejo con el tutorial. Si tienes dudas, déjame en los comentarios. Yo los respondo absolutamente todos. En la descripción de este vídeo te dejo todos los enlaces de los materiales que vamos a utilizar en este proceso. Ahí tienes el enlace de Amazon, pínchalo y vete hasta allí. Lo puedes comprar directamente. Y además, muchos más que puedes aumentar en tu colección de materiales de arte para trabajar muchísimo mejor el dibujo hiperrealista. Pero los básicos están ahí, en la descripción del vídeo. Bisturí de arte, borrador eléctrico,
todo lo que verás en este dibujo hiperrealista que vamos a comenzar. Así que no les doy más cháchara, los dejo con este proyecto paso a paso bien explicado y espero que les sea de gran ayuda y tanto como a mí me ha gustado realizarlo y compartir con ustedes su avance. Se les quiere muchísimo, muchísimas gracias por la compañía siempre en los directos, en las plataformas, en las redes sociales, que si no me sigues, aquí las tienes todas, porque ahí vamos compartiendo como primicia los dibujos que vamos a subir, los nuevos proyectos, los avances, mil cosas que creo que les va a ayudar muchísimo a ustedes también, y así estamos un poquito más en contacto ustedes y yo, que estos somos una gran familia que vamos creciendo poquito a poco, ya somos unos cuantos y somos buenos, así que nada, un beso grande. Y si eres nuevo, recuerda, suscríbete y regálame un like para que YouTube se acabe de enterar que estos vídeos molan, que el canal mola y que seguimos aquí compartiendo. Y nada, chicos, ahora sí, a dibujar el ojo. Venga, va. Detalle y pasito a pasito. Se les quiere mucho. Chao, 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 chao. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la imagen adecuada para dibujar los detalles del ojo. El iris, la pupila, el lagrimal, la esclerótica, todo. En la descripción del vídeo te dejo la imagen utilizada en este proyecto para que tú también puedas realizarlo y se vean cada una de las partes dentro y fuera del ojo. Esta parte es fundamental en el proyecto. Así que comenzamos. Comenzamos aplicando este tono, el 107, el amarillo. ¿Por qué? Porque no es negro del todo esta parte de la pupila. Pues tiene también algunos colores dentro que tenemos que dejar reflejados. Y te los estoy poniendo todos los utilizados aquí en el vídeo, paso a paso. Con el negro, sí, al 100% de presión, pues ya definimos todo el área de la pupila. Luego ponemos y definimos el resto del ojo, de esta parte, poquito a poco, con este amarillo. Es la primera base que le vamos a dar al ojo. También es la tonalidad del ojo que hemos buscado, que es un ojo verde, pero bueno, cada uno de los detalles están muy marcados. Damos esta primera capa, definimos ya dónde están esos detalles del ojo, de la imagen de referencia. Con este verde, que es un verde tierra, que es el 172, le vamos igual a aplicar uniformemente toda la capa alrededor del iris. Con el naranja reforzamos esta parte de acá por la tonalidad intensa que tiene el iris en esta zona pegada a la pupila. Es la primera capa que le vamos a dar de este mismo tono, quizás con menos fuerza y con menos presión para hacia afuera, pero el centro sí, volvemos a repetir para intensificar mucho más toda esta zona. Ponemos un poco más todavía. Repartimos aquí bien pegadito. Fíjense bien en la imagen de referencia. Luego con este verde, que es un verde oliva, el 174, recuerden que estamos trabajando con los Faber-Castell, los policromos, pues ya vamos marcando un poquito más y definiendo el tono del resto del ojo. Por aquí le pasamos. Vamos contrastando hacia los bordes para que ya vaya tomando volumen. En el centro también ponemos este marroncito que ya hemos presentado, pues lo hacemos. Cualquier marrón nos serviría, pero en este caso voy a utilizar el mismo. Sigo repartiendo capas hasta que llegue a una capa bien sólida y nos acerquemos bien a la imagen de referencia. Repetimos con un 20% de presión cada una de las partes con los tonos que ya les he mencionado antes. Irlos aplicando poquito a poco. Tiene que quedar todo muy bien sellado porque utilizaremos el bisturí de arte para los detalles fundamentales del ojo, que les pondré en tiempo real. Ahora con el blender, en este caso voy a usar el blender de Caran d'Ache, voy a sellar bien cada una de las capas que he aplicado. De esta manera los realizo en tiempo real para que puedan ver bien la forma de aplicarlo sin apretar mucho, pero sí mezclando. Recuerden que el blender no es más que una batidora. Va a mezclar cada una de las capas aplicadas y que quede bien todo, bien sellado, bien compacto
estamos trabajando con 120 gramos en mi caso. Les recomiendo que si pueden trabajar con un papel con mucho más gramaje, pues estaría muchísimo mejor y el resultado sería pues más fácil y también igual de increíble. Sellamos bien todo. Con el índigo, el 157, que es el índigo, reforzamos estos detalles dentro del iris. Los definimos bien. Reforzamos ese brillo que tiene el ojo. Pasamos por algunas zonas para ir contrastando, dejándolo bien, todo bien definido. Ya se nota bien todo. Doy la primera capa en la esclerótica de blanco para irme marcando. ¿Por qué? Porque los bordes del iris hacia afuera irán con ese azul para que no se vea tan cortante el ojo y se vea mucho más realista. Como ven, ya estoy contrastando y definiendo el borde. Le ponemos este lila 160 que nos va a ser de mucha ayuda en rematar los tonos. Y así ya vamos con un poquito de negro, definiendo aún más ese borde, con más detalles todavía. Miren la diferencia y lo que hemos logrado ya aplicando capa tras capa. Cuando no veamos que tenemos el resultado muy parecido a la imagen de referencia, volvemos a mirar, a mezclar capas hasta que el resultado sea el esperado. ¿Ven todo el número de capas aplicadas? Una vez que yo vea que ya todo está bien compacto, pues ahora sí, y el link te lo dejo en la descripción por si quieres comprar el bisturí de arte, pues ya con el bisturí de arte, la parte filosa, con mucho cuidado, voy retirando poco a poco parte de esos tonos y de esas capas hasta llegar a la primera y amarillita aplicada. Como ven, que fue la primera base que aplicamos, pues así, muy poquito a poco. Lo voy a dejar en tiempo real para que vean el proceso completo de esta parte que sé que es una de las más delicadas. Pues utilizamos el bisturí de arte para retirar color y hacer los detalles alrededor de esta parte del ojo. Es importante que el iris nos quede lo más real posible. Esta parte es fundamental, todo en sí, pero esta parte es fundamental para que el ojo resalte y lograr el efecto hiperrealista deseado. Es el truco principal para esos detalles y micro detalles que tiene dentro del ojo. Esta misma forma de aplicarlo lo podemos hacer cuando hagamos en menor escala un ojo hiperrealista. La técnica es la misma, lo que aquí lo estamos haciendo pues a una escala superior para ver mejor todo aquello que se aplica. De hecho, muchas veces buscamos una imagen de referencia de un ojo hiperrealista macro para hacer un ojo a una escala inferior, sencillamente para ver mejor el lujo de detalles interior que tiene un ojo. Le vamos a ir retirando el color poquito a poco, de esta manera, muy despacito, sin prisas, para ya rematar lo que es la zona del iris. Retiramos por acá, por aquí también. Voy mirando y hago pausas mirando la imagen de referencia. Es muy importante ver dónde retiramos color, dónde hacemos el efecto, dónde va cada uno. Y es increíble lo que vamos logrando a medida que vamos haciendo uso de esta herramienta. Una de las herramientas principales y fundamentales. ¿Lo podríamos haber hecho con otras? Seguramente que sí. Pero creo que la más efectiva es el bisturí de arte. Te recuerdo que el link lo tienes en la descripción del vídeo. Por si quieres también. No es una herramienta cara y es muy útil. Es sumamente útil para este y para muchos proyectos. Muy despacito, sin prisa, por eso lo he dejado así en tiempo real, para que de esta parte no nos quede nada por poner. Todos los detalles importantes los vamos a tener en tiempo real, de cada una de las herramientas usadas.
El dibujo hiperrealista requiere mucha paciencia, va un pasito más allá, como siempre les digo, de un dibujo realista. Y la técnica a aplicar es importantísima para lograr resultados increíbles y muy espectaculares. Seguimos. Retirando color después de este sellado. El sellado de nuevo para aflojar y que no se vean tan cortantes muchas áreas. ¿Qué es lo que hace el blender? Aflojar un poquito esa retirada de color, mezclar un poquito el tono y los lápices que están alrededor, meterlos un poquito más en la parte que hemos retirado color para que no quede tan fuerte ni tan cortante y se vea muchísimo mejor. Estos trucos del dibujo hiperrealista en muchos canales o en muchos vídeos no lo encontrarás, pero bueno, me gusta compartirlo todo y recuerden que en este canal te lo contamos absolutamente todo. Seguimos aflojando estas marcas. No sé si tienen la misma sensación que yo, que el dibujo pues va ganando muchísimo de realismo con la aplicación del blender por encima de la retirada de color. La presión del blender no es mucha, es la misma que hemos utilizado en cada una de las capas. Ir con cuidado, ir mirando qué resultado quieren conseguir. Voy por el borde también. Me va a hacer como un desenfoque, como un degradado hacia la esclerótica. Y es importante pues este efecto también. Y este efecto pues es el que estoy haciendo ahora mismo en todo el borde y contorno del ojo. Meterme un poquito de color hacia la esclerótica. Luego repasaremos también un poco más, pero bueno, para que vean cómo se hace este efecto. Recuerden que dimos una capa base de blanco en la esclerótica ya. No está con el papel solamente, tiene una capa ahí de blanco, pero la esclerótica no es blanca. Así que ese proceso también será muy interesante. Hacemos lo mismo de este lado. Es un lujo que lo haya compartido en tiempo real para que vean bien la aplicación de cada una de las herramientas. Miren cómo el azul que aplicamos en el borde va entrando un poquito en la esclerótica a medida que vamos utilizando el blender y queda un efecto que le da mucha vida y mucho realismo a nuestro ojo. De la misma manera, poquito a poco, en esta zona de acá también. Es muy buen ejercicio dibujar a gran escala para entender más que nada cada fase, cada paso, y luego a la hora de aplicarlo pues es una pasada. Así que os invito de verdad a hacer el ejercicio. Seguimos un poquito más retirando ya en esta zona de aquí. El color, que no se nos quede ningún detalle. Siempre les recuerdo, y no me canso, mirar constantemente la imagen de referencia, entrenar la vista, y el ejercicio de detectar los tonos y los colores es fundamental para saber qué lápices utilizar y el por qué. Creo que mirando la imagen de referencia podemos darnos cuenta de que para que ese amarillo verdoso destacar ahora en lo que retiramos color, tienen que ser las capas base de nuestro dibujo. Y ahora con el negro defino entre esas áreas que hemos retirado color, eso sí, con un 100% de presión. Aquí estoy dándolo todo. Le voy marcando. ¿Veis? Aquí también. Vamos a seguir definiendo cada una de estas líneas y seguimos retirando color. Alrededor de aquí le damos ya el volumen a esta zona. Por acá también nos metemos. Muy despacito. Es importante que esta parte del ojo nos quede espectacular. Yo creo que ya solo en sí esta parte nos da una medida de la calidad del dibujo que vamos a tener paso a paso. Esta zona
de la pupila y el iris, como yo le llamo la vida del dibujo de un rostro y de todo. Ahora sí, empezamos a aplicar los grises. No se los voy a poner porque son grises claros, no muy oscuros, repartidos uniformemente, menos en las áreas que son más oscuritas, que son pegadas al párpado. Un poquito de azul índigo también le ponemos en esta zona de aquí y hacia arriba también. Que yo creo que ya mirando la imagen de referencia nos podemos dar cuenta de las zonas en las cuales debemos reforzar un poquito más la sombra, que claro, la sombra que da del párpado superior hacia el iris, pues es bastante y la tenemos que dejar bien clara. Lo mismo con los grises. Con el blender mezclamos, sellamos todo bien, repetimos, volvemos a mezclar para que nos quede muy bien. Esta zona lo mismo, empezamos con los grises más claros. Siempre empiezo con los tonos más claros involucrados, un poquito hacia los tonos más oscuros. Depende del resultado que queramos conseguir, pero bueno, y aquí me estoy metiendo ya con los rosas en esta zona. Igual ya me he presentado mis credenciales en el lagrimal, así que poquito a poco las venitas, la parte de abajo, ya la vamos definiendo. Contrastamos un poquito más hacia arriba, que es la sombra que nos viene del párpado. Sellamos bien. Un poquito más de lila por aquí, alguna que otra venita, más rosa, el posca de los brillos de esta zona, importantísimo. Y ahora sí, con este 132, que es la capa base, esta zona es más clarita que el resto, pues ya vamos a ir entrando en lo que es la piel. En este caso, el borde del ojo tiene el 123 también, un tono rosa, que se lo voy a aplicar por aquí. Es diferente al tono de piel, es un tono diferente, tiene que quedarnos más claro incluso que el resto de la piel, así que no podemos entrarle con todos los tonos. El 130 es un tono salmón, da igual la marca, he utilizado Black Widow y policromos, pero bueno, es importante que nos quede esta tonalidad y con este efecto también esta zona de aquí. Pegadito aquí, vamos contrastando, reforzando en algunas áreas. Con este tono piel más claro vamos sellando, repetimos capa hasta lograr el tono deseado, poquito a poco. Con los primeros tonos sellamos, ya vamos contrastando un poquito con los grises oscuros, reforzamos el brillito de aquí abajo que tiene, le ponemos el posca y yo creo que por acá ya vamos teniendo una imagen importante del ojo. Vamos al lagrimal. Definimos el área del lagrimal, marcamos las diferentes zonas. El salmón juega un papel importantísimo en esta área. Vamos poniendo todos aquellos tonos que vemos aplicados poquito a poco. Aflojamos un poquito el brillo por aquí. Más brillos por acá. No se van a quedar tan cortantes. El tono piel se lo dejamos caer solo por acá, que yo creo que es la clave de que nos quede el lagrimal muy bien. Nos metemos hacia acá un poquito más. Lo que falta es el brillito de la punta del lagrimal, que es más intenso hacia el borde, ese tono. Se lo vamos poniendo. Yo creo que como resultado va muy bien. Ahí tenemos ya con el posca. Aflojamos esos brillos para que no nos quede el blanco tan marcado. Y volvemos hacia arriba ya. Vamos poniendo piel debajo. Aquí va a haber pestañas intensamente, como ven en la imagen de referencia. Va muchísimo. Pero bueno, yo me gusta siempre que hay zonas que no tienen la pestaña completa, pues hay zona que lleva piel debajo y siempre se la hago completa. Esta parte va muy rápido, vamos muy rápido porque es muy repetitivo. Los tonos piel habituales que siempre compartimos en el canal y que tienes muchísimos tutoriales, que son un amarillo, el tono piel medio de los tonos piel de los policromos, algún rosa también, muy básicos. Este es el tono medio de piel, que también lo estoy poniendo. No, es un área que nos tiene que quedar muy compacta porque por aquí también iremos a retirar color con ese efecto piel que tenemos en la imagen de referencia. Un poquito de rosa. Le repasamos por acá. Salmón.
Ponemos por aquí sobre todo, que nos quede bien ahí. 20% de presión en cada una de las capas que estamos aplicando. Repetimos con la primera aplicada para sellar un poquito más. Ya va tomando forma esta área de aquí. Luego ya con este tono más intenso, pues vamos reforzando, pegadito el lagrimal, un gris por aquí para destacar y diferenciar ese que está pegadito al ojo. Tono piel de nuevo. Vamos a ir compactando, como ven, dando volumen. Con el blender sellamos. Una vez más, el blender es fundamental y este blender es muy aconsejable. He utilizado casi todos los blenders y creo que el que más me ha gustado es el de Caran d'Ache, tengo que decirlo. Y ahora vamos, paso a paso y en tiempo real, a dibujar estas pestañas. Una a una. Nos tienen que quedar muy bien porque es clave y fundamental en el acabado del dibujo. Así que punteamos hacia abajo y dejamos caer, como veis, el lápiz. Punta y dejamos caer. De esta forma, punta y dejamos caer. Poquito a poco, sin paciencia, a partir de aquí mismo. De donde estamos dibujando, reforzamos algunas que son más oscuras. Eso lo hacemos mirando la imagen de referencia. Y lo mismo, poquito a poco. De esta forma, creo que tienen un tutorial y una masterclass de dibujo hiperrealista de un ojo bastante completa, como para que hagan este proyecto y puedan enfrentar incluso cualquier otro proyecto, ojo, rostro. Es un ejercicio muy bueno. Seguimos aquí. Es un proceso lento, pero es gratificante ver cómo ya va ganando este ojo pues un realismo impresionante. Está mal que yo lo diga, pero es así. Estoy muy contenta con el resultado y por eso compartirlo con todos vosotros es muy importante para mí. Vamos acá. Muchos me lo pidieron. Y aquí está el dibujo paso a paso de un ojo hiperrealista con lápices de colores. En este caso los Faber-Castell. Seguimos aquí, pelito a pelito, con mucha paciencia. Bien despacito. Todo el área. Cualquier duda que tengan en los comentarios o en privado por Instagram también se las voy a responder, así que no duden en cualquier pregunta o consulta, dejármela en los comentarios. Si te parece útil el vídeo también, si harías determinadas cosas diferentes, está bien escuchar cada procedimiento, cada paso. Cada maestro tiene su librito. Bueno, y aquí vamos, poquito a poco. Ya los pelillos más adentrados se los voy haciendo más clarito. Ven que toma más fuerza el centro del cabello y luego menos presión en las puntas del inicio y del final. ¿Veis? De esta forma hacemos que nos quede pues mucho mejor esos cabellitos. Algunos son más intensos y ahí buscamos el volumen y que queden como si pelillos sueltos estuviesen así. Estoy muy contenta como vamos. Así que mira, me marco bien, no lo hago lo loco, Así vamos. Recreándome también, mirando constantemente la imagen de referencia para intentar acercarme lo más que se pueda y con la mayor exactitud posible
a esa fotografía que estamos utilizando de base. Es la idea del hiperrealismo, y el camino que queremos alcanzar y llegar es plasmar una foto utilizando nuestras manos y unos lápices de colores en un lienzo o papel o soporte en blanco, como lo queráis llamar. A mí me parece increíble. Yo creo que a mí y a muchos. Hay muchas facetas del hiperrealismo. En este caso estamos trabajándola con lápices de colores. Vamos ya terminando esta zona de pestañas. Creo que podemos acelerar incluso el proceso porque ya han visto bien cómo es su realización. Así que mira, aceleramos un poquito más y así disfrutamos de cada una de las áreas de este ojo. Vamos a trabajar ya el párpado, vamos a definirlo. La parte de la piel del párpado, pues muy similar a la de abajo. Voy a cubrir inclusive donde van las pestañas, todo el área, como ya les comenté. Es mi forma de enfrentarlo. Vamos a hacer esa textura en la parte de abajo que nos faltaba. Y así ven en tiempo real también el borrador eléctrico, que tienen el link en la descripción también, por si quieren comprarlo. Y vamos a hacer en tiempo real la retirada de color con la punta bien afilada, como vieron en una lija, de esta parte de acá. Es un ojo de mujer, por tanto tiene como brillos del maquillaje que tiene, y nosotros se lo vamos a reforzar inclusive después también con un Posca, pero de momento vamos a ir retirando poquito a poco el color de esta manera, paso a paso. Poquito a poco. Si tenemos que afilarlo en algún momento, pues lo hacemos, pero de momento vamos bien, porque como es a tan gran escala, quizás si estuviéramos haciéndolo en una escala inferior, pues tendríamos que afilar más continuamente la punta de nuestro borrador eléctrico. Pero al ser en una escala tan grande, pues esos puntos de los poros de la piel nos los podemos permitir un poquito más grandes y bueno, hay que sufrir muchísimo menos afilando la punta del borrador constantemente. Es un detalle, miren cómo ya se va viendo de diferente esta zona. Aplicamos de nuevo, estábamos afilando un poquito más la punta. Vamos mirando qué es lo que estoy haciendo, la imagen de referencia, para no retirar a lo loco también. La presión que ejerzamos también en el borrador eléctrico a la hora de retirar color es importantísima. Mientras más presionemos, más retiramos, porque tenemos más estancia en esa parte. Y entonces a lo mejor no queremos retirar todas las capas aplicadas, sino las principales, las de arriba, dejar esa clarita de la primera capa base debajo. Hay zonas que no, hay zonas que quiero retirarlo todo, entonces presiono un poquito más. Pero bueno, es la idea que se lleven la forma de aplicar el borrador eléctrico. Creo que de esta perspectiva de grabación se ve bastante bien cada una de las partes del proceso. Seguimos aquí, retirando. Aquí en forma de línea, como ven, lo acabo de hacer en forma de línea, dándole forma a esta zona. Con mucha paciencia, dentro de los pelitos. Prefería hacerlo después, más que nada para que sobresalieran un poquito más, y tengo que ir con mucho cuidado porque tampoco quiero borrar ninguna de las pestañas dibujadas. Aquí para que degrade hacia el papel que no hemos dibujado y quede estéticamente mejor nuestro dibujo.
Estoy afilando la punta de nuevo, dejándola un poquito más fina con la lija. Pero bueno, he decidido no cortar nada de esta parte del proceso para que lo puedan ustedes realizar íntegro tal cual la grabación. Dejaré todo por capítulos para que puedan acceder cada vez que quieran a cada uno de ellos según se vayan quedando en el dibujo. No tengan que ver el vídeo completo, sepan ubicar cada parte del proceso dentro del vídeo. Vamos a retirar por aquí, muy despacito. Cada vez queda menos. Quitamos por acá también. Aquí vamos a retirar un poquito más. Como les dije, no me estoy preocupando en muchas zonas de afilar la punta, porque está a mucha escala el ojo, no hace falta. Cuando lo vayamos a hacer, evidentemente, como ya les comenté, a una escala inferior, pues entonces sí, afilaremos muchísimo más veces nuestro borrador eléctrico. En esta masterclass, cada una de las herramientas van a estar en tiempo real, bien explicado, paso a paso. Esta no es más que la primera clase de tantas que se vienen de partes del rostro, pero a grandes escalas. Lo mismo boca, nariz, cejas, incluso podemos hacer alguna, para ir más al detalle en cada uno de los dibujos. Aceleramos un poquito porque ya hemos cubierto bastante la zona con el postcard, como ya les había comentado, como es un maquillaje de mujer bien con muchas luces, pues se lo vamos haciendo. Esta arruguita de aquí la reforzamos un poquito más también a puntos determinadas áreas. Aflojamos con el blender algunas zonas y creo que por aquí ya lo tenemos. Así que vamos a la piel del párpado, que le vamos a hacer el mismo proceso, no hace falta detallarlo. Iremos a las pestañas directamente. Aquí la tenemos. Es un proceso muy parecido al de las pestañas inferiores, así que quizás algunas mucho más largas y con mucho cuidado porque se hace más denso en esta zona de aquí. Como ven, es mucho más densa. El área lleva mucho más trabajo y hay que ir con mucho cuidado porque a esta altura del dibujo no realizarlo bien o equivocarnos pues estaría muy injusto, ya que hemos logrado todo este proceso así súper chulo. Ven que esta parte de acá tiene mucho más pelo, más importante, pero ven como hay determinadas áreas que no está solo cubierto con el pelo, pues por eso la piel que hemos dibujado debajo, pues muy convencida de que se ve muchísimo mejor de esta manera. Vamos cubriendo todo, ya estamos llegando al final de esta fase. Pelillos así, sueltecitos, algunos más cortitos, estos pequeñitos alrededor del lagrimal, le dan un toque de realismo impresionante. Oscurecemos un poquito, damos más sombras para dar volumen. Vamos realizando toda esta parte de aquí. Hacemos lo mismo, retiramos con el borrador eléctrico, piel, para que nos quede mucho mejor toda esta zona. Y chicos, yo creo que vamos terminando ya el proceso. Espero de verdad que les sirva de gran ayuda, que los ayude a entender el dibujo de un ojo a la hora de enfrentar este y cualquier proyecto. Los tonos de los ojos y de los iris
pues van en dependencia de cada uno las capas a emplear, pero bueno, el mecanismo más o menos y la técnica creo que aquí está bastante clara. Así que déjame en los comentarios qué te parece y los voy a dejar con unas breves vistas de este final de dibujo. Se les quiere muchísimo. Aquí tenemos ya completo un dibujo hiperrealista de un ojo con lápices de colores. Explicado paso a paso, bien detallado, el uso de herramientas, muy importante. Espero que les haya sido de gran ayuda. Se les quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo. Miren ese lagrimal, por favor. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, si te ha servido de ayuda y nos vemos en el siguiente tutorial. Así que, chao, 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 chao.